La ventilación de nuestra computadora normalmente es uno de los temas que dejamos al final al momento de armar nuestra máquina de ensueño. Pero tener un mal flujo de aire puede causar que no aprovechemos nuestros componentes al máximo. En este video aprenderás todo lo que debes de saber acerca de los ventiladores y flujo de aire. El componente más importante en el flujo de aire son los ventiladores. Estos se van a encargar de direccionar el aire dentro de nuestro gabinete, radiador o disipador. Existen dos tipos de ventiladores para estas tareas, los de presión estática y los de flujo de aire. Ambos están diseñados para realizar una tarea en específico. Comencemos con estos últimos, los de flujo de aire. Estos ventiladores son los más comunes en el mercado y son los que se incluyen de fábrica en casi cualquier gabinete. Tienen un mayor caudal de aire, pero sin presión en alguna dirección. En palabras más simples, el aire que introducen se esparce hacia todas direcciones. La gran mayoría de nosotros tenemos en nuestras computadoras ventiladores de 120, algunos otros de 140 y en casos extremos hasta de 200 milímetros. Existen medidas más pequeñas, pero no son tan comunes. En este ámbito de la vida, el tamaño sí importa. Entre más grande sea el ventilador, mayor cantidad de aire podrá ingresar a la computadora. Esto es bastante bueno, porque el ventilador podrá ir a menos revoluciones para meter la misma cantidad de aire que otro más pequeño a más revoluciones. Menos revoluciones se traduce a menos ruido. Esto nos viene de maravilla si queremos jugar a las 3 de la madrugada sin que despertemos al roomie. ¡Te voy a poner un putazo! Sus principales características físicas son que el espacio entre sus aspas es mayor, tienen aspas más pequeñas y su forma es más perpendicular a la del ventilador, o sea, más recta. Son ideales para usar en el gabinete, es decir, panel frontal, panel superior, inferior o en la parte trasera, introduciendo y sacando aire del gabinete. Pero también son increíblemente útiles para usar en una configuración pool, en un radiador o disipador, ya que te ayudará a que el aire caliente que esté en alguno de estos dos pueda salir con mayor rapidez. Ahora hablemos de los de presión estática. Estos ventiladores están diseñados para mover aire con mayor presión hacia el centro del ventilador. Recordemos la preparatoria. La presión es la fuerza que ejerce un fluido o un sólido sobre una superficie. A diferencia con los de flujo de aire, estos ventiladores tienen aspas más grandes, menor espacio entre estas y son más paralelas a la superficie del ventilador. No son muy buenos introduciendo aire en grandes cantidades, pero sí para romper obstáculos. Es por eso que los podemos encontrar en refrigeraciones líquidas y en disipadores. Ahora, ¿cómo podemos saber qué ventilador es mejor? Bien, si comparamos dos ventiladores de flujo de aire, tenemos que ver la cantidad de aire que pueden meter, y esto normalmente lo especifica el fabricante en el empaque o en su sitio web. La unidad con la que se mide el caudal o flujo de aire es pies cúbicos por minuto, o CFM por sus siglas en inglés. Entre mayor sea el número, mayor cantidad de aire pueden mover los ventiladores. Tengan en cuenta que este número está dado con el valor máximo de revoluciones del ventilador. Es decir, que aunque tenga un flujo de aire extraordinario, pero funciona a 7000 revoluciones por minuto, no te servirá si quieres tener una PC silenciosa. Pero si vives solo, no hay tanto pedo. Ahora, si queremos comparar dos ventiladores de presión estática, simplemente hay que ver los valores en su unidad de presión. Milímetros de columna de agua. No voy a entrar tanto en detalle sobre esta unidad, pero se refiere a la fuerza ejercida de una milésima parte de una columna de agua. Esta es otra unidad de medida de presión. Entre mayor sea este valor, mayor presión ejercerá el aire en el radiador o en el disipador. Ambas variantes de ventiladores tienen dos tipos de conectores. Unos son los de PWM, que al español es modulación por ancho de pulso, y los DC, o corriente directa. Los ventiladores de 4 pines son PWM, y esto quiere decir que podremos tener control de la velocidad del ventilador. Esto se consigue mandando menos o más voltaje para que trabaje. Los ventiladores de 3 pines son de corriente directa y siempre funcionarán al 100%. Cada uno nos vendrá bien dependiendo de la tarea que queremos realizar. Si queremos configurar curvas de temperatura, nos vendrán bien los ventiladores de PWM, ya que cuando no estemos explotando al máximo la PC, podremos tener los ventiladores a menores revoluciones, y cada cierta temperatura pueden subir sus revoluciones. Estos ventiladores ya vienen en los disipadores de stock y en las refrigeraciones líquidas. Los de corriente directa son más baratos y son los que casi siempre se instalan en el gabinete. También existe la conexión Molex, está casi en extinción, pero funcionan igual que los de corriente directa. Ahora veamos qué tipos de flujo de aire existen.
Existen tres tipos de flujos de aire en un gabinete: presión positiva, negativa y neutral. El de presión positiva se refiere a cuando entra más aire frío y expulsamos menos aire caliente. Algo interesante es que al entrar mucho aire, el aire caliente se verá obligado a salir y lo hará por cualquier lado, como las rejillas de PCI Express del gabinete. La presión negativa es todo lo contrario, sacamos más aire de lo que metemos. Esto es algo peligroso, ya que los componentes no tendrán la oportunidad de refrigerarse, y se estarán ahogando por la falta de aire, llegando a casos extremos a que la computadora se apague por las altas temperaturas. Además, habrá mucha más acumulación de polvo. Por último está la presión neutral. En esta configuración entra la misma cantidad de aire que sale. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Tienes lo mejor de los dos, permites que entre mucho aire frío y todo el caliente lo sacas. Por obvias razones, esta es la más recomendada. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el aire caliente es menos denso que el frío, por lo que este tiende a subir. Así es como funcionan los globos aerostáticos. Ahora veamos cómo debemos de configurar todo esto. Ya hemos revisado lo que debes de saber acerca de los ventiladores, tipos de flujo y comportamiento del aire. Ahora veamos esto a la práctica. En nuestra computadora deberemos de tener un buen manejo de cables para no tener obstáculos en el flujo de aire. También será importante tener en cuenta que los filtros de polvo pueden limitar la capacidad de nuestros ventiladores para dejar entrar aire. Bien, los ventiladores de presión estática serán óptimos para colocar en el disipador del CPU o en algún radiador. Tú decides si son PWM o de corriente directa. Puedes utilizar ventiladores de flujo para introducir y expulsar aire. Como ya vimos, la posición de los ventiladores de expulsión debe de ser arriba y atrás del gabinete, mientras que los ventiladores que van a introducir aire deben de ser abajo y delante. Otra cosa a tener en cuenta son los valores de flujo de los ventiladores. Deben de ser muy cercanos para lograr una presión neutral. Si todos los ventiladores tienen casi o igual capacidad de meter aire, pueden generar un buen flujo, ya que así no habrá ninguno que trabaje más que otro. Recuerda que puedes ver este dato en la descripción del producto o en el empaque. Si no puedes conseguir una presión neutral, es más recomendable que utilices una positiva. Recuerda que aunque tu computadora sea refrigerada por líquido, debes de tener un buen flujo de aire, ya que no solo la tarjeta gráfica o el procesador son los únicos que producen calor. Las VRM, SSD y más recientemente los SSD M.2 requieren una refrigeración igual. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Este ha sido el primer episodio de un curso de refrigeración líquida. Por fin un curso de refrigeración líquida en español. En esta serie vamos a aprender desde lo básico como lo que vimos hoy en este video, hasta cómo doblar tubos para montarnos una refrigeración como Dios manda. En el siguiente video veremos todo sobre radiadores. No olvides suscribirte si estás interesado. Muchas gracias por ver, te me cuidas y te vas por la sombrita porque en el sol se derriten los bombones.